batalla por el Donbass ha comenzado, así lo alertó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien afirmó que la ofensiva a gran escala de las tropas rusas para controlar el este ucraniano ya comenzó. En la jornada de hoy fueron registrados continuos bombardeos en esa zona del país. También en el oeste, en la ciudad de Lviv, se registraron 5 ataques con misiles que dejaron al menos 7 muertos. Tenemos reporte de nuestros enviados especiales. A solo 6 días de la segunda vuelta de las presidenciales francesas, la mayoría de los partidarios del izquierdista Jean-Luc Mélenchon asegura que votaría en blanco o preferiría la abstención antes que dar su apoyo a Emmanuel Macron o Marine Le Pen. Tras la primera vuelta, Mélenchon pidió que ningún voto fuera a la extrema derecha. En México, la reforma energética impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador se hundió en el Congreso. El resultado se esperaba, por lo que el mandatario ya había anunciado su plan B, que consiste en que el Estado sea el único que pueda explotar litio, el llamado oro blanco mexicano. Tenemos análisis. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Actualizamos la información de la invasión rusa a Ucrania, que completó su día número 54. El presidente Volodymyr Zelensky anunció que ya comenzó la ofensiva rusa en el este del país. Las autoridades ucranianas revelaron que el ejército de Vladimir Putin intensificó sus bombardeos en la región del Donbass, con ataques a Kharkiv, Donetsk y Lugansk. Las tropas rusas también lanzaron bombardeos hoy en los alrededores del río Dnipro, cerca a Kiev. Y también Moscú volvió a acercarse a la frontera de Ucrania con la Unión Europea al lanzar misiles sobre Lviv, que dejaron al menos 7 civiles muertos y otras 11 personas heridas en medio de 5 ataques con misiles. Sin embargo, según la versión rusa, los bombardeos se produjeron contra un centro de armas supuestamente provenientes del extranjero que habían llegado al país en los últimos días. Escuchemos las palabras del mandatario ucraniano. Ahora ya podemos afirmar que las tropas rusas comenzaron la batalla por el Donbass, para lo cual se han estado preparando durante mucho tiempo. Una parte significativa de todo el ejército ruso ahora se concentra en esta ofensiva. No importa cuántas tropas rusas lleven allí, lucharemos. Nos defenderemos y lo haremos todos los días. No renunciaremos a ninguna parte de Ucrania y no necesitamos nada extranjero. Hablamos ahora de Francia, en donde los aspirantes a las presidenciales, Marine Le Pen y el actual presidente Emmanuel Macron, aspirante a la reelección, se disputan los votos del candidato de izquierda Jean-Luc Mélenchon. Ahora, cuando faltan solo 6 días para la segunda vuelta presidencial que será llevada a cabo, el partido de izquierda Francia Insumisa realizó una consulta que arrojó como resultado que el 37% de sus seguidores votará en blanco en el balotaje del 24 de abril. ¿A quién votarán los simpatizantes de Jean-Luc Mélenchon en segunda vuelta el 24 de abril? Eso fue lo que le preguntó Francia Insumisa al partido de Mélenchon a más de 310.000 personas que apoyaron su candidatura en la primera vuelta. Los resultados reflejaron el sentir del grueso de sus electores en los últimos días. Ni Macron ni Le Pen. 2/3 de los consultados dijeron que votarían en blanco o se abstendrían. Las encuestas quedarían así. El 37,6% de los votos serían en blanco o nulo, 33,4% de los apoyos irían a Emmanuel Macron y 28,9% no votarían. Pero la encuesta no es vinculante ni completa. Siguiendo la directriz de Mélenchon de no dar un voto a la extrema derecha, no se preguntó sobre un posible voto por Le Pen, que sigue luchando por absorber votos de la izquierda, una tarea que no es imposible. Yo creo que eso puede pasar por una sencilla razón. Si uno mira la política, el programa de Mélenchon, usted mira que hay mucha coincidencia con Le Pen en cuestiones de la salida de la OTAN y todas esas cosas. Hace que los votantes podrían inclinar por Le Pen. Pero ahora la contrincante de Emmanuel Macron tiene otros problemas. El domingo el sitio web Mediapart publicó un informe de la Oficina Antifraude de la Unión Europea. En él se investiga a Le Pen por casi 137.000 euros que presuntamente malversó cuando era eurodiputada entre 2004 y 2017. La candidata rechazó la publicación este lunes durante su visita a Saint-Pierre-sur-Dip, en el noreste de Francia.
Creo que los franceses no se dejan engañar en absoluto. Obviamente, rechazo estas acusaciones de las que no estaba al tanto, que ya plantean un problema en términos de Estado de Derecho, de lo cual no se me proporcionó ninguna prueba, ningún elemento, a pesar de las solicitudes que pude hacer en el marco de la campaña. Entre tanto, una nueva encuesta de Ipsos Sopra Steria dio ventaja a Macron sobre Le Pen con el 56% en la segunda vuelta. Atravesamos el Atlántico y llegamos a América Latina, puntualmente a México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador sufrió un revés en la Cámara de Diputados tras hundirse su reforma eléctrica. Para analizar esta información conectamos con Gustavo Rentería, él es analista político y periodista mexicano. Bienvenido a France 24. ¿Qué tanto le afecta este resultado contrario al presidente López Obrador? ¿Qué tal, Valentina? Buenas noches. Un saludo a tu amplísimo auditorio de France 24. Un saludo hasta Bogotá, desde San Miguel Allende, Guanajuato. A ver, es un golpe muy fuerte para el titular del Ejecutivo Federal. Hoy prácticamente todos los titulares de los periódicos, las redacciones de radio, de televisión, comenzaron en su teaser con la información de que había perdido la votación de la reforma energética el presidente de izquierda. Pero poco tiempo le duró el triunfo a la oposición, porque ayer por la noche el presidente envió una reforma a la ley minera y hace apenas unas horas aquí en nuestro país se acaba de aprobar que la exploración, la explotación y el aprovechamiento de litio es exclusivo del Estado mexicano. Para darnos una idea y ponerlo en contexto, Valentina, hace 16 meses una tonelada de litio valía $7,000 americanos. Hoy vale $78,000. Me explican los especialistas que este mineral almacena la energía y se está utilizando sobre todo en la industria de los teléfonos inteligentes y de los automóviles eléctricos. Y ahí hay un gran negocio. Creo que el presidente ayer fue derrotado, pero hoy se levanta con una victoria muy importante, Valentín. Pero es decir, ¿este plan B que anuncia el mandatario sobre el litio ya queda aprobado, ya empieza a entrar en vigor? Únicamente falta que vaya al Senado de la República y es mero trámite, Valentina. La Cámara de origen fue la Cámara de los Diputados, donde, por cierto, la oposición, encabezada por el PRD, que se dice de izquierda, la derecha, encabezada por Acción Nacional, y el PRI, que gobernó por más de 70 años, salieron del Pleno de la Cámara de los Diputados. Ya fue aprobado. Y ahora va al Senado de la República, donde Morena y sus aliados, junto con el PT y Verde Ecologista, lo van a aprobar. Es decir, es mero trámite. Hay que recordar que la diferencia entre la reforma energética y la reforma minera que hoy se aprobó en la Cámara de los Diputados es que la primera necesitaba un cambio constitucional y una mayoría calificada, es decir, 3/4 partes. En el caso de la minera, el simple 50+1 le da la oportunidad al presidente de la República de que después de que vaya al Senado se publique en el Diario Oficial de la Federación y en ese momento entre en vigor, querida Valentina. Y volviendo un poco a este revés, ¿qué implicaciones tiene en términos políticos que la oposición se haya unido y haya logrado frenar una iniciativa impulsada por el presidente? Sin duda alguna es un golpe muy importante, severo para el presidente de la República, pero algunos exageran desde mi punto de vista de que ya se acabó el obradorismo en México. A ver, esto es una falacia, es una tontería. El presidente tiene el control del aparato ejecutivo, no tiene la mayoría calificada, pero sí la mayoría simple en la Cámara de los Diputados. Y en México se van renovando los órganos constitucionales autónomos de manera alternada. Y el presidente envía a la Cámara del Senado o a la Cámara de los Diputados quintetas o tercias o propuestas y se van renovando. Para el 2024, cuando será la elección presidencial, prácticamente tendrá el control de todo, Valentina. Y en escasas 5 o 6 semanas, en México va a haber elecciones para renovar gobernadores de 6 estados. Hay que recordar que aquí tenemos 32 entidades, pero 6 de ellas van a ser renovadas en nuestro país. Y todas las encuestas, todos los ejercicios demoscópicos hablan de que 4 se los va a quedar Morena y únicamente 2 la oposición. Por cierto,
Estos dos son estados muy pequeños que no aportan muchos votos ni mucho dinero a la economía nacional. Los nombres son Aguascalientes y Durango, pero se quedaría Morena, Oaxaca, Quintana Roo, donde está Cancún, el estado de Hidalgo y el estado de Tamaulipas, frontera con los Estados Unidos. Y en el 2023, Valentina, habrá 2 elecciones que estarán en juego Coahuila y el Estado de México. Ya el PRI, que gobernó 32 entidades, únicamente se va a quedar con 2, Coahuila y el Estado de México. Señor Rentería, usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Al contrario, Valentín, es un honor que me permitas dirigirme a tu amplísimo público en toda Latinoamérica. Buenas noches desde México. Buenas noches. En otras noticias, integrantes de diferentes comunidades de Canadá se tomaron las calles del centro de la ciudad de Toronto, la más poblada del país, en rechazo a las disculpas ofrecidas por el Papa Francisco ante los miles de casos de abuso por parte de religiosos a menores de edad indígenas durante la estancia de estos últimos en colegios internados. Los manifestantes exigieron justicia al tiempo que dieron muestras de los nombres de los menores de edad abusados. Las comunidades indígenas de Canadá marcharon en Toronto pidiendo justicia por los abusos que sufrieron los niños a manos de integrantes de la Iglesia Católica. Sufrieron los abusos de las escuelas residenciales hace años, pero también no hace tanto. Así que estamos aquí para honrarlos, mostrarles respeto y asegurarnos de que podemos exigir justicia y concientizar sobre cómo hacer justicia a estos niños. Los manifestantes se reunieron frente a la Basílica Saint-Michel, donde colgaron los nombres de las 150.000 víctimas de los religiosos. El 1 de abril, el Papa Francisco se disculpó frente a representantes indígenas de Canadá por la responsabilidad de miembros de la Iglesia Católica en las atrocidades perpetradas en estos internados. Por la deplorable conducta de los miembros de la Iglesia Católica, pido perdón a Dios y quiero decirles de todo corazón que estoy herido y me uno a mis hermanos obispos canadienses para pedirles disculpa. Pero la comunidad pide justicia y rechaza estas disculpas. No aceptamos las disculpas del Papa. No es una disculpa que hayan pedido los supervivientes y es muy importante que pongamos los supervivientes y sus deseos en primer lugar. Fue una disculpa vacía y nadie en nuestra comunidad la acepta. Se trata de escuelas creadas a partir de 1880 por el gobierno canadiense y la Iglesia Católica para forzar la asimilación de los niños indígenas a la cultura eurocanadiense. Los niños fueron separados de sus familias para unirse a estos internados, donde sufrieron, entre otras cosas, abusos físicos y sexuales. La última escuela cerró en 1996. Se cumplen 4 años desde el inicio de las protestas antigubernamentales en Nicaragua que dejaron más de 350 muertos en 5 meses a causa de la represión estatal. Me duele respirar, fue el último grito del adolescente Álvaro Conrado antes de ser asesinado por la policía nicaragüense durante el estallido social antigubernamental en 2018. 4 años después, su familia reclama justicia. Todavía no hay un responsable de su muerte. Nosotros pedimos justicia. Pedimos justicia, queremos saber la verdad de los acontecimientos en ese día. Álvaro fue uno de los primeros heridos de muerte, porque él fue herido aproximadamente como a las 11:30 de la mañana, ¿verdad? Entonces queremos la verdad y justicia. En 2018, miles de nicaragüenses salieron masivamente a las calles de todo el país en contra de una reforma del sistema de salud propuesta por el ejecutivo de Daniel Ortega. Durante 5 meses, Nicaragua se paralizó y las autoridades sandinistas respondieron con una brutal represión contra los manifestantes, que dejó al menos 355 muertos, cientos de detenidos y más de 100.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Justo Rodríguez, un agricultor de 69 años, pasó 8 meses en prisión, donde enfermó y ahora sobrevive postrado a una cama. Yo era normal antes, pero después que me llevaron ahí me trajeron todo hecho pasta. Me dieron en la cabeza y tengo unos huecos. El suspiro agónico del estudiante sigue resonando en el país. En noviembre de 2021, Ortega fue reelegido en el cargo en unos comicios sin garantías democráticas y con la gran parte de la oposición en el exilio o presos, más de 100 críticos están en la cárcel.
En ese momento a Álvaro Conrado le dolía respirar porque una bala había atravesado su garganta. En este momento los nicaragüenses continuamos siendo atravesados por el dolor, por el llanto, por las lágrimas, por el sufrimiento. Hay personas que todavía no han podido sanar ese dolor. Las organizaciones de derechos humanos denuncian que el gobierno nicaragüense sigue tratando de silenciar las voces críticas y se han prohibido las conmemoraciones por el aniversario del levantamiento social. Es todo por el momento en France 24.